Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, un espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español. Como siempre, les acompañamos con la misión de explorar cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Soy Leo Janón y en esta edición especial de nuestro programa profundizaremos en el misterio de la solemnidad de María, Madre de Dios. Un dogma que nos invita a contemplar la grandeza de Cristo y el papel único de María en el plan de salvación. Reflexionaremos sobre cómo María, con su sí incondicional, se convirtió en la puerta de entrada para que Dios habitara entre nosotros, siendo el modelo perfecto de fe, humildad y maternidad espiritual. Queremos inspirar a los hombres católicos a redescubrir la belleza de este misterio, a vivir su fe con alegría en sus familias y a liderar con un corazón mariano en un mundo que necesita la luz y la gracia de Cristo. Esta solemnidad no solo exalta a María, sino que nos llama a ser instrumentos vivos del amor de Dios en cada aspecto de nuestra vida, basándonos en la vida de María. Como siempre, es un gran placer encontrarnos nuevamente con nuestra audiencia de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como también nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Les agradecemos por su sintonía y por ser parte de esta comunidad que busca vivir la fe de manera activa en el mundo de hoy. Pero antes de continuar, queridos oyentes, les invitamos a unirse en esta oración pidiendo la luz y la sabiduría del Espíritu Santo. Empezamos bendiciéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El programa de hoy se divide en 4 segmentos en lo que vamos a explorar la solemnidad de María, Madre de Dios. Un misterio que no solo celebra la maternidad divina de María, sino que también nos invita a profundizar nuestra relación con Cristo y en nuestra misión como cristianos. En el primer segmento vamos a hablar sobre los antecedentes históricos y bíblicos que llevaron al Concilio de Éfeso a proclamar a María como Theotokos, Madre de Dios, sentando las bases de este dogma tan esencial para nuestra fe. En el segundo segmento vamos a reflexionar sobre el significado y las implicaciones del Concilio de Éfeso, explorando cómo la proclamación de este dogma fortaleció la devoción a María y la comprensión de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. En el tercer segmento nos vamos a adentrar en los siglos posteriores a esta proclamación, viendo cómo la devoción mariana fue un refugio de fe en tiempos de crisis y cómo María siguió siendo una guía para la Iglesia y los fieles. Y finalmente, en el cuarto segmento, vamos a hablar de nuestra misión actual como cristianos marianos, recuperar ese realce de esta solemnidad y ser madres de Dios en los corazones de nuestros hermanos, llevando a Cristo al mundo con el corazón de María. Acompáñanos en este camino de reflexión y fe. Y comencemos con el primer segmento después de esta breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy.
Sean bienvenidos a este primer segmento, donde exploraremos los inicios de la veneración a María en la iglesia primitiva, desde los días posteriores a la resurrección de Cristo hasta el tiempo previo a ese gran concilio de Éfeso. ¿Cómo comenzaron los primeros cristianos a contemplar a María, la Madre de Jesús? Como las reflexiones sobre la Santísima Trinidad influyeron en el reconocimiento de su papel como Madre de Dios. Hoy vamos a descubrir cómo esta veneración fue creciendo en medio de los debates teológicos sobre Cristo y la Trinidad y cómo María fue emergiendo como un pilar fundamental en la fe cristiana. La figura de María surge con gran fuerza en los evangelios como el punto inicio de salvación. Vamos a cubrir ciertos aspectos que todo cristiano conoce ya a estas alturas como una manera de fundamento. Empecemos con la anunciación, cuando el ángel Gabriel le comunica que será la madre de Jesús. Eso está ubicado en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Ahí María se convierte en un modelo de fe y obediencia. Su respuesta al mensaje divino, hágase en mí según tu palabra, revela una confianza total en Dios. Este momento no solo marca el inicio de la encarnación, sino que también establece a María como la primera creyente en Cristo, un ejemplo para todos nosotros los cristianos. El Evangelio de Lucas destaca particularmente su rol en la visitación, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? También cubierto en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Este pasaje, la fe de Isabel, refleja una intuición temprana de la verdadera identidad de Jesús como Señor, lo que hace de María no solo la madre en lo humano, sino también la madre en lo divino. María también es presentada como alguien que contempla y guarda su corazón todos esos misterios de su Hijo. Eso está cubierto también en el Evangelio de San Lucas, pero en el capítulo 2, porque ahí en Belén, en el templo con Simeón, y también en el encuentro con Jesús en el templo a los 12 años, María aparece como madre en su dimensión más profunda. No solo lo da a luz, sino que también acompaña y reflexiona sobre la misión de su Hijo. Su maternidad es desde el principio espiritual y contemplativa. Ahora, si nos vamos al Evangelio de Juan, María ahí tiene un papel significativo, especialmente en las bodas de Caná, donde con su intercesión provoca el primer milagro público de Jesús. Esa instrucción que le dio a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, resuena como una invitación constante a todos nosotros los creyentes a seguir a Cristo. Y aquí vemos a María como intercesora, guiando a las personas hacia su Hijo, incluso antes de que su ministerio público comenzara plenamente. Finalmente, en ese momento crucial de la crucifixión, también en el Evangelio de Juan se explica esto, Jesús entrega a su madre al discípulo amado, diciéndole: ahí tienes a tu madre. Este acto, interpretado por la Iglesia como el momento en que María se convierte en madre de todos los creyentes, establece su rol espiritual en el corazón de la comunidad cristiana. Desde el comienzo de la fe cristiana, las Escrituras entonces muestran a María como madre, como modelo de fe y también cooperadora, maestra del plan de salvación. Ahora, ¿cómo entró María en medio de esos primeros debates sobre la Trinidad, en esos primeros concilios? Bueno, pues en los primeros siglos del cristianismo la Iglesia enfrentó esos desafíos doctrinales entre ellos, que llevaron a una profunda reflexión sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el centro de todos esos debates, sin nadie realmente estar completamente consciente, además de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, estaba María. Siendo María la madre de Jesús, su rol se convirtió en una pieza esencial en estos desarrollos teológicos. Y así lo vemos en el Concilio de Nicea, allá en el año 325 después de Cristo. Pues se afirmó que el Hijo es consustancial al Padre, homoousios, lo que implicaba que Jesús era plenamente divino.
Por lo tanto, al dar a luz a Jesús, María también era madre de Dios en su encarnación. Ahora, en el concilio de Constantinopla, varios años después, en el año 381 después de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo fue proclamada, completando la doctrina trinitaria. Y este desarrollo también influyó en la comprensión de María, ya que si Jesús es una de las personas divinas, María no solo es madre de su naturaleza humana, sino de la persona divina que se hizo hombre. Los debates sobre la Trinidad llevaron a una contemplación más profunda sobre la encarnación, pues ahí María ocupaba un lugar único, como la que dio carne al Verbo de Dios. Y entonces entran las herejías que sin realmente golpear, sino más bien contribuir, es decir, Dios realmente se hace uso de ellas para darle forma el papel de María, fortalecerla indirectamente. Y una de estas herejías fue el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo. Los defensores de la fe ortodoxa, como San Atanasio, subrayaron que María no podía ser madre de una criatura cualquiera, sino del Hijo Eterno del Padre. Entonces, estas discusiones resaltaron esa relación inseparable entre María y el ministerio trinitario, ya que afirmar la divinidad de Cristo implicaba reconocer la maternidad divina de María. ¿Qué tal eso? Además, las primeras fórmulas de la fe cristiana, como el Credo de Nicea, Constantinopla, comienzan y mencionan la encarnación y el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo y de la Virgen María. Aunque estas declaraciones no eran una definición explícita de María como Theotokos, sentaron las bases para que este título fuera formalizado en el futuro. María entonces se integró naturalmente en las afirmaciones trinitarias como madre del Hijo encarnado. Así, los debates trinitarios no solo definieron la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera consubstancial, sino que también permitieron que la Iglesia reflexionara sobre el papel singular de María como puente entre la divinidad y la humanidad en la persona de Jesús. ¿Cuál fue esa conexión de María con la encarnación? Es decir, la nueva Eva. Pues uno de los primeros desarrollos teológicos sobre María fue su comparación con Eva. San Justino Mártir y San Irineo de León fueron los primeros en referirse a María como la nueva Eva, un título cargado de significado, porque en contraste con Eva, cuya desobediencia trajo el pecado al mundo, pues María, con su obediencia, permitió que el Redentor viniera a salvar a la humanidad. Este paralelismo subrayó ese papel único de ella en la historia de la salvación. San Irineo escribió: así como Eva fue seducida por las palabras de un ángel para apartarse de Dios, María fue evangelizada por las palabras de un ángel para recibir a Dios. Eso es lo que se conoce en latín como adversus haereses. Esta conexión destacó que mientras Eva representaba la caída, María representaba el nuevo comienzo para la humanidad. Su fe y su sí se convirtieron en la antítesis de la incredulidad de Eva, mostrando a María como cooperadora en la redención. Esta idea de María como la nueva Eva también influyó en la percepción de su pureza y santidad, porque si Cristo es el nuevo Adán que viene a restaurar a la humanidad caída, pues María debía ser, en un sentido espiritual, una nueva madre para el nuevo pueblo de Dios. Esto preparó el camino para doctrinas marianas posteriores, como su Inmaculada Concepción. Entonces, la encarnación como obra central de la redención no podía concebirse sin María. Ella no fue una participante pasiva, sino que su cooperación activa la colocó en un lugar privilegiado dentro del plan divino. Este enfoque en su papel permitió a los cristianos de esos tiempos comprender mejor la humanidad y la divinidad de Cristo unidas a la encarnación. ¿Cuál fue la veneración mariana antes del Concilio de Éfeso? Bueno, pues la veneración a María no comenzó con el Concilio de Éfeso,
sino que se desarrolló progresivamente en la liturgia, la devoción y el arte cristiano primitivo, es decir, antes de ese concilio. En las primeras comunidades, la figura de María estaba íntimamente relacionada con el misterio de la encarnación, desde los himnos orientales que ensaltaban su maternidad hasta las imágenes de las catacumbas, como la Virgen con el niño en las catacumbas de Priscila, por ejemplo. María era vista como la madre del Redentor. En Oriente se compusieron oraciones como la Subtuum Praseidium en el siglo III, que invoca la protección de María. Es decir, este himno es una de las evidencias más antiguas de la devoción mariana. Su texto dice algo así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro. La referencia a María como Madre de Dios anticipa el desarrollo doctrinal que culminaría en Éfeso. Además, la tradición sostiene que María vivió en Éfeso bajo el cuidado de San Juan. Este lugar se convirtió entonces en un centro de veneración mariana, incluso antes del concilio. El vínculo espiritual y geográfico entre María y Éfeso fue una de las razones por las cuales este concilio se celebró allí, reforzando la conexión entre la fe popular y las definiciones dogmáticas. Así que antes de que la Iglesia proclamara formalmente a María como Theotokos, ya existía una devoción hacia ella basada en su maternidad y su papel en la historia de la salvación. Por eso la proclamación de Éfeso no fue el inicio, sino la confirmación de una fe viva que ya se practicaba entre los cristianos. Bien, pues esperamos que en este primer segmento ustedes hayan entendido lo que son los primeros pasos de la veneración a María, desde su rol en las Escrituras como Madre del Salvador hasta su lugar central en los debates teológicos sobre la Trinidad y la Encarnación. Los primeros cristianos, en su búsqueda por entender el misterio de Cristo, fueron descubriendo cada vez más la grandeza de María, cuyo sí permitió que el Verbo se hiciera carne. Todo esto fue preparando el terreno para que en el concilio de Éfeso se reconociera oficialmente lo que ya estaba presente en la fe del pueblo de Dios, que María es verdaderamente la Madre de Dios. Así que en el próximo segmento vamos a explorar cómo esta solemnidad ilumina nuestra vida familiar hoy. Regresamos después de esta breve pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Empezamos este segundo segmento adentrándonos en el momento crucial en el que María fue proclamada solemnemente como Theotokos, Madre de Dios, el concilio de Éfeso en el año 431. Este concilio no solo afirmó una verdadera esencia sobre María, sino que defendió la verdadera identidad de Cristo como Dios hecho hombre. Fue un evento que transformó la historia de la Iglesia, influyendo en nuestra fe, nuestra oración y nuestra comprensión de la maternidad divina de María. Así que vamos a explorar este hito en este segundo segmento que marcó la proclamación del primer dogma mariano. Empecemos viendo el contexto histórico. El concilio de Éfeso, como ya dijimos, marca un movimiento telúrico impresionante porque ahí vivió María con el apóstol Juan. Entonces, darse el concilio de Éfeso y celebrarse en una época de grandes tensiones teológicas dentro de la iglesia, pues marca lo que lograba el reducir, el centrar, el balancear esa controversia que surgió a raíz de las enseñanzas de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien negaba que María pudiera ser llamada Theotokos, que significa Madre de Dios. Según Nestorio, María solo podía ser llamada Christotokos, Madre de Cristo, porque creía que Jesús tenía dos personas separadas, una divina y otra humana. Esta división amenazaba con destruir la unidad del misterio de Cristo y con ello la esencia misma de la encarnación. El patriarca San Cirilo de Alejandría emergió como el principal defensor de la fe ortodoxa. Para Cirilo, negar a María como Theotokos no solo degradaba su papel, sino que comprometía la verdad de que Jesús era una sola persona divina con dos naturalezas, plenamente Dios y plenamente hombre.
Si María no es madre de la persona divina, entonces la salvación estaría en peligro, porque sería un hombre común quien murió en la cruz, no el Verbo encarnado. El concilio fue convocado entonces por el emperador Teodosio II y tuvo lugar en Éfeso, esa ciudad profundamente vinculada a María. La tradición sostenía que María había vivido en Éfeso con San Juan y esto reforzaba el simbolismo de proclamar ahí su título como Madre de Dios. Así que el concilio marcó un momento decisivo en la defensa de la fe cristiana y en la comprensión del papel de María en el misterio de la redención. Ahora, ¿cómo se dio esta proclamación de María como Theotokos, Madre de Dios? Bueno, esa proclamación en Éfeso fue un acto que no solo exaltó a María, sino que confirmó la verdad sobre Cristo. Al afirmar que María es Madre de Dios, pues la Iglesia dejó claro que Jesús es una sola persona, divina y humana, y que esas naturalezas están unidas inseparablemente en él. El concilio de Éfeso declaró: si alguien no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, puesto que dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Esta declaración subrayó que María no dio a luz solo a la naturaleza humana de Jesús, sino a la persona divina que asumió la carne humana en su vientre. La proclamación de Theotokos también tuvo un impacto espiritual profundo. Reafirmó la relación especial entre María y la Trinidad. Es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Este dogma no fue solo una defensa teológica, sino una invitación a contemplar la grandeza del plan divino, en el cual María juega un papel único y esencial. Ahora, ¿cuál fue esa influencia del concilio en nuestra fe y devoción? Pues uno de los frutos espirituales más hermosos del concilio de Éfeso fue el desarrollo de la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta oración se convirtió en un fundamento para la devoción mariana y una herramienta clave para la oración personal y comunitaria, porque la proclamación de María como Theotokos inspiró a los cristianos a dirigirse a ella con confianza y amor, reconociéndola no solo como Madre de Jesús, sino también como Madre espiritual de todos los creyentes. En ese Ave María, en ese Dios te salve, encontramos una síntesis perfecta de la devoción cristiana mariana, sobre todo, un saludo lleno de humildad, basado en la Escritura, y una súplica maternal para acercarnos a Cristo. El Ave María tiene su raíz en dos pasajes evangélicos: las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación y las palabras de Isabel en la Visitación. Estas frases llenas de gracia y asombro fueron integradas en la liturgia cristiana como una forma de expresar la alegría y el respeto por María, la Madre de Dios. Entonces, después del concilio de Éfeso, esa oración que queda conformada gracias al concilio comenzó a expandirse como una forma muy sencilla pero profunda de contemplar el misterio de la encarnación, mientras se reafirmaba la maternidad divina de María. Con el tiempo, esta breve oración tan íntima y maternal que todos nosotros conocemos y que nos hace hijos de ella, se convirtió en la base del Santo Rosario. Mucho tiempo después, obviamente. Esa devoción que transformó la espiritualidad cristiana. En los siglos medievales, cuando muchos laicos eran analfabetos y no podían rezar los 150 salmos de los monjes y religiosos, pues el Ave María, acompañada del Padre Nuestro, ofreció una alternativa accesible y llena de fervor. Este rezo sencillo permitió a los fieles meditar sobre los misterios de Cristo a través de los ojos de María, sustituyendo los salmos con un equivalente espiritual y profundamente devocional, aunque sencillo, pues en ese tiempo el analfabetismo era bastante predominante. El rosario, entonces, no solo es una forma de oración repetitiva, es un diálogo íntimo entre los hijos de Dios y su madre espiritual. Así como el Padre Nuestro, enseñado por Jesús, eleva nuestras almas hacia el Padre Celestial, el Ave María, pues, complementa esta oración con una dimensión maternal. Nos recuerda que nuestra vida espiritual no se trata solo de acercarnos al Padre, que eso en sí es enorme,
pero también de permitir que María nos guíe hacia su Hijo como intercesora y compañera en nuestro camino de fe. Incluso en estos tiempos modernos, el rosario sigue siendo una devoción central, uniendo a cristianos de todas las culturas y niveles educativos. Lo que comenzó como una solución práctica para los laicos analfabetos se ha venido convirtiendo en una práctica universal, accesible tanto para los sencillos como para los estudiosos. El Papa San Juan Pablo II afirmó que el rosario era su oración favorita, porque es una oración que une a la iglesia en la contemplación de Cristo. A través del Ave María, nosotros los fieles encontramos consuelo, fuerza y una conexión directa con ella, la Madre, quien siempre nos lleva al centro de nuestra fe, Jesús. Finalmente, ¿cuál fue el impacto del Concilio de Éfeso en esa misión de la iglesia? Bueno, el Concilio de Éfeso tuvo un impacto tan duradero en la misión de la iglesia que cuando se defiende la maternidad divina de María, se reafirma la verdad de la encarnación, que es el núcleo del mensaje cristiano. Dios se hizo hombre para salvarnos. Y esto dio a la iglesia una claridad doctrinal que le permitió enfrentar herejías futuras incluso y fortalecer su misión evangelizadora. Además, el título de Theotokos unió a los cristianos en torno a María, no solo como madre de Jesús, sino como madre espiritual de todos nosotros los creyentes. Porque en esa proclamación, la iglesia destacó que María, en ese concilio de Éfeso, no es solo un modelo de fe, sino una intercesora, una guía para todos los cristianos en su camino hacia Cristo. El impacto, entonces, del concilio de Éfeso se extendió al ecumenismo. Incluso iglesias separadas de Roma, como las iglesias ortodoxas orientales, comparten esta proclamación de María como Theotokos, lo que muestra cómo este dogma tiene un papel unificador en la fe cristiana. Bien, espero les haya gustado este segmento porque hemos explorado cómo el Concilio de Éfeso proclamó a María como la Madre de Dios, un dogma que no solo defendió la verdad sobre Cristo, sino que fortaleció nuestra fe y devoción. Este momento histórico no fue solo una victoria teológica, sino una invitación a todos los cristianos a contemplar el misterio de la encarnación y a reconocer en María un modelo de fe y una madre espiritual para todos. En el próximo segmento vamos a ver cómo este dogma va marcando la pauta para que María Santísima acompañe a la iglesia en los siglos sucesivos, que no fueron nada fáciles, productos de esa necesidad humana por el pecado y a la vez la necesidad de hijos de ser acompañados por la madre. Regresamos después de esta breve pausa. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Empezamos este tercer segmento hablando sobre la iglesia y nuestra madre que acompaña posterior al Concilio de Éfeso. En los momentos más oscuros de la historia de la iglesia, María no solo fue un modelo de pureza y entrega, sino también una madre cercana que sostuvo a los fieles en su camino hacia Cristo. Finalmente, después entró la virginidad perpetua de María como segundo dogma, que se añadió como ese dogma mariano fuerte, faro de virtud, como adición al repertorio divino, y así inspiró con su amor maternal a generaciones de cristianos a mantener su fe, incluso en medio del caos. Revisemos entonces algunos de los hechos más predominantes a los siglos sucesivos al Concilio de Éfeso para entender la maternidad de María, que siempre acompañó a sus hijos en esas generaciones hasta la actualidad. Empezamos hablando de los siglos IX al XV. Ahí la iglesia estaba en la alta y baja Edad Media. ¿Cuáles fueron los problemas históricos que se dieron en ese tiempo? Bueno, primero que nada, la corrupción en la iglesia. Se daba lo que se conocía como la simonía, que es la venta de cargos eclesiásticos. También se dio mucho nepotismo y la falta de formación de muchos clérigos. Por otro lado, hubo lucha de poder con los reyes, porque había conflictos entre el papado y los monarcas europeos por el control político y económico. Por ejemplo, la disputa de las investiduras en el siglo XI. Ahí también se dieron las famosas cruzadas.
Aunque fueron convocadas con fines religiosos, se convirtieron en campañas políticas y militares que afectaron gravemente la imagen de la iglesia. Hablemos sobre la piedad popular con María en ese tiempo. Se dio el rosario en el siglo XII. Se consolidó como una forma de oración sencilla para los laicos y, según la tradición, fue promovida por Santo Domingo de Guzmán como un arma espiritual contra las herejías, especialmente los albigenses. También se dieron apariciones marianas. En ese tiempo se dio una aparición que se conoce muy poco, que es Nuestra Señora de Walsingham, Inglaterra, en el siglo XI, y se convirtió en un importante centro de peregrinación. También se empezaron a dar grandes santos marianos, como San Bernardo de Claraval, quien escribió profundos tratados sobre María, destacando su papel como mediadora y madre de misericordia. Su oración Acuérdate, o conocida mejor como Memorare, sigue siendo muy popular hoy. Ahora hablemos del siglo XVI, el Renacimiento, la Reforma Protestante. Bueno, como problemas históricos, ahí podemos resaltar la Reforma Protestante. Martín Lutero cuestionó las doctrinas fundamentales de la Iglesia, siendo gran amante de la Virgen, también cuestionó el papel de la Virgen María en su momento, también cuestionó los sacramentos y la autoridad del Papa, y esto dividió la cristiandad occidental. También hubo mucha corrupción eclesiástica, como abusos tan fuertes como la venta de indulgencias que alimentaron las críticas contra la Iglesia. Y se dio el cisma religioso más fuerte porque surgieron nuevas iglesias protestantes que rechazaron la veneración a María y otras prácticas católicas. Sin embargo, hablemos de la piedad popular con María. La Virgen de Guadalupe en México fue un hecho crucial para la evangelización de América. Sí, Europa estaba en un torbellino, pero América empieza a ser esa cuna de fe. María apareció como una madre cercana, hablando el idioma del pueblo indígena y se convirtió en el símbolo de unidad y esperanza. También se dio el Concilio de Trento, que ahí reafirmó las doctrinas católicas, incluyendo la veneración a María, y alentó también el rosario como una devoción clave para la iglesia. El rosario y la veneración a María se convirtieron en ese oasis en medio de ese gran desierto por el cual pasaba la iglesia. ¿Y qué decir de los santos marianos? San Luis María Griñón de Montfort, quien escribió el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, promoviendo la consagración total a Jesús por medio de María. Ahora hablemos del siglo XVIII. En el siglo XVIII se da la Ilustración y la Revolución Francesa. Qué problemas históricos tan grandes, ¿no? La Ilustración es ese racionalismo y secularismo que atacaron la fe cristiana y promovieron la idea de que la religión era un obstáculo para el progreso humano. La Revolución Francesa, no menos fuerte, la iglesia fue perseguida, sus bienes confiscados, el culto a María suprimido en muchas regiones. Es decir, se promovió un culto racional a la diosa razón. Pero veamos en la piedad popular con María, apariciones marianas. Durante esta época de persecución, la devoción a María resurgió como un refugio espiritual. Aquí se da una aparición que se conoce muy poco, de hecho incluso se acaba de reconocer apenas en el año 2008, Nuestra Señora de Laus en Francia, que fortaleció a los fieles en tiempos de opresión, en ese tiempo de la Revolución Francesa. El rosario se reafirma como arma espiritual porque en medio de las persecuciones, la práctica del rosario creció como una forma de resistencia espiritual. Y qué decir de otros santos marianos tan hermosos como, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, quien escribió obras clave sobre María, las glorias de María, que ofrecieron consuelo a los fieles en tiempos de crisis. Ahora hablemos del siglo XIX, la revolución industrial, los dogmas marianos. Hablemos de esos problemas históricos, empezando con la revolución industrial, pues ahí creció la pobreza urbana, la explotación laboral, la alienación espiritual de la clase trabajadora. Y ahí se empezó a dar muy fuertemente el secularismo, que es el avance de la ciencia, la tecnología, quien llevó a muchos a cuestionar la fe. Pero por el otro lado, la piedad popular con María empezó con dos grandes
dogmas. El primero, obviamente, el dogma de la Inmaculada Concepción, que subrayó la pureza de María desde el primer instante de su existencia. Y las apariciones marianas, pues ahí tenemos dos grandes que hasta el día de hoy las veneramos de una manera muy hermosa. La medalla milagrosa en 1830, que fue un gran aviso de la proclamación del dogma, porque se dio antes del dogma, y Nuestra Señora de Lourdes, que se dio después del dogma, reafirmando el dogma de la Inmaculada Concepción, atrayendo a millones de fieles en busca de sanación espiritual y física ahí en Lourdes. Y qué decir de santos marianos como San Juan Bosco, quien promovió una profunda devoción a María Auxiliadora, especialmente entre los jóvenes como un faro de esperanza en tiempos de cambio. Ahora vámonos al siglo XX. Y el gran problema histórico del siglo XX fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia enfrentó desafíos globales, incluyendo persecuciones y devastación moral y espiritual de las guerras. ¿Y qué decir del comunismo? En países como Rusia y Europa del Este, el ateísmo estatal reprimió brutalmente la fe cristiana. Pero hablemos ahora de esa piedad popular con María, empezando con Nuestra Señora de Fátima en Portugal, que trajo un mensaje de conversión, de oración y penitencia, especialmente a través del rosario, como medio para enfrentar los males del siglo XX. Ese rosario en tiempos de guerra, porque durante las guerras los fieles recurrieron al rosario como una forma de buscar paz y protección. Y si hablamos de santos marianos, especialmente uno que estaba muy profundamente afectado en la Segunda Guerra Mundial, pues podemos hablar de San Maximiliano Kolbe, que fundó la milicia de la Inmaculada y dio su vida en un campo de concentración, mostrando el poder de la devoción mariana, incluso en las peores circunstancias. En cada uno de estos periodos históricos, la Iglesia enfrentó desafíos externos e internos que pusieron a prueba su fe. Sin embargo, María, a través de sus dogmas, apariciones y el crecimiento de la devoción popular, se convirtió en un refugio y una guía constante para los fieles. Su intercesión y maternidad espiritual recordaron a los cristianos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Cristo permanece y María es esa señal del camino, Jesucristo, que nos lleva hacia el Padre. Bueno, con esto terminamos el tercer segmento y vamos encaminándonos al cuarto para poder hablar sobre el misterio de María, Madre de Dios, como misión para todos nosotros. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bienvenidos a este cuarto y último segmento donde queremos hacer un alto y volver al principio, al fundamento, a esa proclamación que el Concilio de Éfeso nos regaló. María es Madre de Dios. No fue un título otorgado por mera exaltación, sino un reconocimiento de un misterio profundo que nos toca a cada uno de nosotros. María, al decir su sí, se convirtió en la madre del Verbo hecho carne, dando al mundo al Salvador. Hoy, como cristianos, somos invitados a entrar en ese misterio, a ser también madres espirituales del Dios que quiere nacer en los corazones de nuestros hermanos alrededor nuestro. En un mundo donde clama por esperanza y verdad, estamos llamados a extender la maternidad divina de María, dejando que Jesús se encarne en quienes nos rodean. Vamos a reflexionar juntos sobre cómo esta solemnidad nos invita a ser intercesores como portadores de vida divina en un mundo que necesita volver a la fuente. Para eso, creo que vale la pena enfocarnos nuevamente en las bodas de Caná, en ese hermoso evangelio del discípulo amado. Las bodas de Caná es un pasaje profundamente significativo, no solo por ser el escenario del primer milagro público de Jesús, sino porque pone de manifiesto el papel de María como intercesora y su profunda sensibilidad hacia las necesidades humanas. ¿Cómo María se dio cuenta de la falta del vino? ¿Y cuál fue su actitud al intervenir? Creo que esto revela aspectos claves del carácter de María y también de su misión, y que debiera ser apropiada por cada uno de nosotros como nuestro carácter y nuestra propia misión. Entonces, empecemos revisando eso. ¿Cómo se dio cuenta María que no tenían vino? Bueno, en el texto
En el pasaje se nos dice que María le dice a Jesús, no tienen vino. No se menciona explícitamente cómo María se dio cuenta de esta situación, pero podemos inferirlo desde varios ángulos un poco especulativos. Primero, la observación atenta y su corazón maternal. María probablemente estaba atenta a las necesidades de los novios y de sus invitados. Esa sensibilidad de María, esa disposición para servir, le reflejan ese carácter maternal, porque siempre está preocupada por los demás. Es posible que como invitada cercana estuviera observando el desarrollo de la celebración, no solamente disfrutando, sino también percibiendo que algo podía no ir tan bien. Ese rasgo de María también nos invita a imitar su capacidad de estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean. Ahora, esa cercanía con los anfitriones, pues la falta de vino en una boda judía era una situación totalmente embarazosa que podía arruinar la alegría de la celebración. Es probablemente que María tuviera una relación cercana con los novios o con los organizadores del evento, lo que le permitió enterarse de la situación antes que otros. Esa intuición espiritual, más allá de lo práctico, tenía María una sensibilidad especial hacia las realidades humanas y espirituales. Y lo sigue teniendo, obviamente, en esa presencia divina. Su vida de oración y unión con Dios podía haberle permitido intuir esta necesidad antes que fuera evidente para los demás. Este momento nos muestra cómo su capacidad de percibir las necesidades humanas va más allá de lo natural, conectándose con su rol como intercesora. Ahora, ¿cuál fue esa actitud al intervenir? Cuando María le dice a Jesús, no tienen vino, su intervención revela varios aspectos importantes de su personalidad y de su papel en el plan de salvación. Primero que nada, es una intercesora confiada. María no le pide explícitamente a Jesús que haga un milagro. Simplemente afirmó, no tienen vino. Y eso muestra su confianza en que Él puede y hará algo. Esa es la actitud de alguien que conoce a Jesús en profundidad y sabe que tiene el poder de solucionar cualquier problema. Bueno, pues este gesto marca el inicio de su rol como intercesora ante Cristo, un papel que sigue ejerciendo con todos y por todos nosotros. Ahora, tiene un corazón lleno de compasión. La intervención de María refleja su preocupación por los novios y su deseo de evitarles una humillación. Este acto muestra una empatía preciosa, hermosa, grande, magnánima, esa capacidad de captar la importancia de las necesidades humanas, incluso las más simples. No está movida por un interés personal, sino por el deseo de servir, de proteger la alegría de los demás. Como modelo de fe activa, porque cuando Jesús le responde, mujer, ¿qué nos importa a ti, a mí? Todavía no ha llegado mi hora. María no se detiene. En lugar de insistir, simplemente confía plenamente en Él y le dice a los sirvientes, hagan lo que les diga. Qué actitud tan hermosa, un modelo de fe activa. No intenta imponer su voluntad, sino que pone la situación en manos de Jesús. Confía en que Él actuará según su voluntad divina. Ahora, el inicio de esa misión como mediadora, sí, es el inicio de el ministerio público de Jesús, pero también la hace a ella la mediadora a partir de ahí. Este episodio marca el comienzo de la misión pública de Jesús, marca a María como mediadora. Su intervención permite que Jesús realice el milagro que manifiesta su gloria y fortalece también la fe de sus discípulos, porque habían varios ya elegidos por él que estaban en esta boda. Aquí se ve cómo María siempre lleva a las personas hacia Jesús, invitándolos a obedecerle y confiar en él. Creo que esa reflexión no solo muestra el poder de Jesús, sino también el papel único de María en el plan de Dios, de esa intercesión, de esa mediación. La forma en que se dio cuenta de la falta del vino, su actitud al intervenir, nos enseñan dos cosas esenciales. Primero, resumiendo, la atención a las necesidades humanas. María como modelo de sensibilidad y compasión. Ahí nos enseña a nosotros a estar atentos a las necesidades de los demás y a actuar con un espíritu de servicio. Y segundo, confianza en Dios.
Esa intervención de ella muestra cómo debemos acudir a Jesús con confianza, poniéndolo todo en sus manos. María no busca protagonismo, su única intención es dirigirnos hacia su Hijo, recordándonos que con Él nuestras necesidades siempre son atendidas. Así que María nos enseña que no hay necesidad demasiado pequeña para llevarla a Dios. Su corazón atento, su fe confiada, son una invitación para vivir nuestra vida con la misma disposición de servir y confiar plenamente en la providencia divina. Si decir que seamos madres espirituales del Dios en el corazón de los hermanos que reciben la buena nueva por el conducto de nuestro comportamiento cristiano es demasiado, lo sientes como demasiado atrevimiento, bueno, pues entonces te invito, querida audiencia, a verte en la humildad dispuesta de los criados de la boda. Por eso deseo ofrecerte, querida audiencia, una dimensión especulativa, sí, pero realmente fascinante, al pasaje de estas bodas de Caná. La posibilidad de que los criados hayan sido no solo testigos, sino también participantes activos de los pasos previos al milagro. Esto plantea una hermosa conexión entre la realidad humana de las necesidades y la fe que María transmite a quienes están alrededor. Entonces, exploremos estas ideas. Vamos a hablar ahora de este mismo gran evento del milagro de las bodas de Caná, pero desde los ojos y desde el corazón de los criados. Empecemos con el hecho de que los criados pudieron haber sido, posiblemente, aquí vamos a especular otra vez, informantes de María. Es razonable pensar que los criados, quienes estaban atendiendo la logística de la boda, fueron los primeros en notar que se estaba acabando el vino. En ese papel debían estar muy conscientes de las provisiones y probablemente en su preocupación informaron a alguien que consideraban cercano a los anfitriones, María. La cercanía de María con los anfitriones era definitivamente indiscutible para darse cuenta antes que nadie. Si María tenía una relación de confianza con los novios o los organizadores, es natural que los criados se sintieran cómodos al comunicarle la falta de vino a ella. Esto demuestra la sensibilidad de María para estar disponible en momentos de necesidad, incluso en un contexto social y práctico. Es decir, los criados sabían que podían acudir a ella. Los primeros marianos que podemos darnos cuenta que existen en el Evangelio son los criados de la boda. Estos trabajadores anónimos no sabían que estaban participando en el preludio de un milagro. Solo hicieron lo que sabían hacer, comunicar una necesidad. Y esto subraya cómo Dios usa las realidades humanas más simples para iniciar grandes obras. Ahora, hablemos de los criados como testigos del diálogo entre María y Jesús. Esto pudo haberse dado también. Es posible, ¿verdad?, que cuando María se acercó a Jesús para informarle sobre la falta de vino, los criados la siguieron a ella. O sea, si los criados de una u otra manera le avisaron y ella se condujo hacia Jesús, probablemente los criados fueron detrás de ella. Eso es una posibilidad. Entonces los criados, al acompañarla a ella, o permanecieron cerca al menos, así de lejecitos, pudieron haber escuchado el diálogo. Y este detalle añade a profundidad al pasaje, porque primero se volvieron testigos de la confianza de María. Si los criados presenciaron el diálogo, habrían visto cómo María con sencillez y confianza presentó la necesidad a Jesús sin imponerle ninguna solución. Y esto habría dejado una impresión poderosa sobre ellos. La fe de María no era autoritaria, sino llena de esperanza. Qué hermoso ser testigo de algo así. Ahora, imagínense la obediencia de los criados. Porque al escuchar el diálogo, los criados estaban siendo preparados para su propio papel en el milagro. Cuando María les dice a ellos inmediatamente, hagan lo que les diga, ya habrían sido testigos de esa confianza que ella depositó en Jesús. Ellos lo vieron. Entonces, les facilitó obedecer sin cuestionar, incluso cuando las instrucciones parecían poco lógicas. Llenar las tinajas con agua. Bien, como testigos de esta realidad humana y divina, los criados representan a todos nosotros los que desde nuestro lugar, si logramos ser lo suficientemente humildes, podemos participar en el encuentro entre la humanidad y la divinidad, porque ellos fueron testigos de dos grandes elementos. Primero, la necesidad humana. Sabían que no había vino y esta falta era un problema concreto que amenazaba con arruinar la celebración.
Estaban plenamente conscientes de la dimensión humana de la situación, en otras palabras. Y luego tenemos el poder divino. También vieron cómo el agua en sus propias manos y bajo sus propios ojos se transformó en vino. Ellos fueron los que llevaron ese poquito de vino que sacaron de la tinaja al mayordomo, porque eso fue lo que les pidió Jesús. Fueron testigos de la acción de Dios que interviene en la realidad humana para transformarlos. Esto les coloca a ellos, a los criados, en una posición privilegiada. Estaban detrás de cortinas, lejos de las multitudes que estaban gozando de la celebración, pero al mismo tiempo en el centro de la acción. Fueron testigos de cómo la confianza de María en Jesús y su disposición para actuar llevó a la manifestación de ese gran milagro. Así que, como un resumen, bueno, María y los criados, ¿qué modelo de fe? ¿Qué modelo de obediencia? El papel de María y de los criados nos enseña algo crucial sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas. Qué hermoso ser mariano. María, como mediadora, no realiza el milagro, pero prepara el camino. Prepara al camino a Jesús. Al hablar con Jesús y a dirigirse a los criados, María actúa como puente entre la necesidad humana y la acción divina. Y los criados como instrumentos. No entendían completamente lo que estaba ocurriendo, pero obedecieron con fe. Este detalle nos recuerda que muchas veces somos llamados a colaborar en la obra de Dios sin entender del todo ese plan. Esa obediencia silenciosa es un modelo para nuestra propia fe. Así que esta es una gran enseñanza para nosotros, participar en los pasos previos al milagro. Marquemos esto en esta edición del programa. Participar en los pasos previos al milagro. La escena de las bodas de Caná es una invitación para nosotros a ser testigos, a ser participantes en los pasos previos a los milagros que Dios realiza. Estar atento a las necesidades y confiar en Jesús. Obedecer con fe. Los criados en las bodas de Caná representan a todos aquellos que desde un lugar humilde pueden ser llamados a colaborar en la obra de Dios. Ellos, los criados, fueron testigos de la confianza de María, del poder de Jesús, de la transformación que ocurrió bajo sus propias manos. Este pasaje nos recuerda que en nuestra realidad humana podemos ser partícipes de los pasos previos al milagro, permitiendo que Dios actúe en nuestra vida y en la de los demás. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa especial sobre la solemnidad de María, Madre de Dios. Qué misterio el que nos invita a contemplar la grandeza de Cristo y la misión única de María en el plan de salvación. Desde el origen histórico y bíblico de este dogma hasta su proclamación en el Confesio de Éfeso, hemos visto cómo María, con su sí incondicional, se convierte en la primera portadora de gracia y en modelo para nuestra fe. En este inicio de año reflexionemos cómo este dogma no es solo un reconocimiento teológico, sino también una invitación a todos nosotros, los cristianos de hoy, los que nos podemos considerar marianos, para ser portadores de Cristo como lo fue María, como lo es María, en sus múltiples apariciones que ha tenido y que continuará teniendo, con confianza lo podemos decir, en esos corazones de nuestros hermanos. María nos enseña que con humildad y confianza y obediencia podemos ser instrumentos de Dios para que su amor se encarne en el mundo. Queremos animarte, querido hombre católico del mundo de hoy, a redescubrir esta solemnidad como un tiempo de gracia y compromiso. María nos dice hoy lo mismo que dijo en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Que esta frase nos guíe nuestras vidas y nos inspire a vivir con el corazón mariano, llevando a Cristo a quienes más lo necesitan. Que María, Madre de Dios y nuestra Madre, nos acompañe siempre en nuestro camino de fe. Gracias por acompañarnos hoy y que el Señor nos bendiga a todos abundantemente. Nos vemos en el próximo programa, no sin antes cerrar con esta oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre de Dios, eres Madre de cada uno de nosotros, eres Madre de la Iglesia y de todos nosotros en el cielo. Bendice con tu amor este programa, a Radio María, a su audiencia, a todos los voluntarios, a todos estos proyectos que se dan
de comunicación de la buena nueva, y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu, danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo, y que tengan un feliz año 2025. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.